Muy buenas tardes a todos y todas. En la tarde de hoy vamos a abordar un tema que realmente es apasionante y que es el tema referido a el derecho y la legislación que regulan las actividades de la prensa. Nosotros sabemos que el derecho es básicamente un sistema orgánico de normas y también sabemos que de todo el sistema jurídico de nuestro país, no toda la legislación es legislación que regula la actividad periodística. Por lo tanto, lo que vamos a hablar y lo que vamos a conversar en los próximos minutos es exclusivamente de cuál es la legislación vinculada con la profesión del periodista. Esto no quiere decir que sea toda la legislación, pero sí es la más relevante. Por empezar, como sabemos que nuestro sistema jurídico es piramidal y en el vértice se encuentra la norma más importante, esta norma es la Constitución Nacional. Allí la Constitución tiene una serie de artículos que están referidas a el ejercicio de la actividad de la prensa con libertad. El artículo 14, que regula el derecho a publicar las ideas por la prensa sin censura previa. El artículo 32, que establece la obligatoriedad de que la cuestión de las leyes vinculadas con la actividad periodística son facultad de el Congreso y de la justicia ordinaria, es decir, la justicia de los tribunales que nosotros aquí en Rosario conocemos como tribunales provinciales. Hay otro artículo, el artículo 79, inciso 19, que también establece que es obligación del Congreso dictar leyes que regulen o protejan la libre creación y la circulación de las obras de autor. Y otro también muy importante es el inciso 22 de ese artículo 75, porque a partir del año 1994 incorpora una serie de tratados de derechos humanos a los cuales se les da el rango constitucional, es decir, son tan importantes como la Constitución, y a nosotros nos interesa particularmente en vinculación con la actividad del periodismo, porque uno de esos tratados que se incorpora es el Pacto de San José de Costa Rica. Así que esta es la primera norma, la Constitución Nacional. La segunda más importante, vinculada con estas convenciones internacionales que se aplican a nuestro país, es justamente el Pacto de San José de Costa Rica. Tiene dos artículos muy importantes, el artículo 13 y el artículo 14. El 13 reconoce la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Y sería interesante hacer una comparación con el artículo 14 de la Constitución Nacional, porque cuando el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica habla de derechos, habla de derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Al igual que la Constitución nuestra, dice que no puede estar sujeto a censura previa, pero agrega sí a responsabilidades ulteriores. Y lo que es muy interesante de este artículo es que establece lo que ustedes ya conocen como censura encubierta. Por ejemplo, abusos de controles oficiales de papel, de periódico, abuso de control oficial o privado de frecuencias radioeléctricas, etcétera. El artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica es también muy interesante porque reconoce lo que se conoce como derecho de rectificación o respuesta. Este derecho le compete a cualquier persona
que fue afectada por una información inexacta, que luego vamos a ver de qué se trata, o una información agraviante emitida a través de algún medio de difusión que está regulado legalmente. Esa persona tiene derecho a lo que se llama rectificación y respuesta a través del mismo medio de difusión por el cual se cometió el agravio, pero esto no significa que la persona que cometió el agravio no deba además responder por otras consecuencias, ¿verdad? Ahora bien, siguiendo con estas normativas supra, digamos, que son las que están por arriba de otras normativas, nosotros tenemos en la Constitución de Santa Fe un artículo muy importante, que es el artículo 11, que reconoce a todos los individuos el derecho a expresar y difundir libremente su pensamiento, mediante la palabra oral o mediante la palabra escrita o cualquier otro medio de divulgación. Y a nosotros nos interesa mucho también, porque este artículo establece la obligación de resarcir daños causados en el ejercicio de la actividad periodística, establece la prohibición de clausurar imprentas o secuestrar elementos, lo cual podemos identificar con la censura encubierta, y también el derecho a réplica reconoce a aquellas personas que se vean afectadas por una publicación periodística. En el orden nacional, y ya en el escalón más inferior, nos encontramos con una ley que es muy importante para el derecho privado argentino, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil y Comercial de la Nación protege a la persona humana es inviolable para él, y tiene derecho al reconocimiento y al respeto de su dignidad, y cualquier afectación a estos bienes, digamos, propios de la persona, la dignidad y el reconocimiento como persona, constituyen una lesión en su intimidad personal, en su intimidad familiar, en su honra, en su reputación. Cualquier afectación a estas esferas de la persona humana, o a la imagen o a la identidad, o cualquier otra afectación que menoscabe la dignidad de la persona, implica la posibilidad de que esta persona reclame la prevención, es decir, cuidado, esto puede afectar mi honra, y si su honra fue afectada, la reparación de los daños que esa conducta le ha causado. Es muy importante la regulación del Código Civil Comercial porque tutela el derecho a la imagen. La imagen tiene que ver con el rostro, con el físico, e incluye también la voz de la persona. Es decir, que para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona es necesario su consentimiento. ¿Saben? Hay algunas excepciones, por ejemplo, los actos públicos o un supuesto de interés científico, cultural o educacional, o el ejercicio regular del derecho de informar, cuando se trate de un acontecimiento de interés general. Si la persona cuya voz o cuya imagen se quiere difundir está fallecida, no puede dar su consentimiento. Entonces, ¿quién lo hace en su lugar? Sus herederos o las personas que él ha designado en su testamento como personas que podrían hacer este acto, digamos, jurídico. Y hay un plazo de 20 años que, pasados, contados desde el fallecimiento de la persona, la publicación de imagen o voz, ya entonces, siempre y cuando no sea ofensiva, es libre, no requiere de esta autorización. El Código Civil y Comercial también protege la vida privada, ¿sí?
castigando, digamos, al que arbitrariamente se entromete en la vida ajena o publica retratos o difunde correspondencias mortifica a otro por sus costumbres, por sus sentimientos, es decir, cualquier perturbación a la intimidad cuando produce un daño, entonces genera justamente una obligación de parte del que está produciendo ese daño de reparar a la persona que se ve perjudicada. En el Código Civil se habla de acusación calumniosa. Eh, y hay también una norma muy interesante, que esta es propia de los periodistas, ya de profesionales, que es el Estatuto del Periodista. Es la ley 12.908, que tiene varias modificaciones, pero regula la actividad del periodista profesional en sus distintos aspectos, es decir, por ejemplo, matrículas, categorías, régimen de trabajo, sueldos, indemnizaciones, etcétera. Tenemos también otra norma a considerar, que es la ley 23.032, que reconoce la protección a la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole a través de Internet. La ley 26.078, Ley Argentina Digital, que declara de interés público todo lo que es el desarrollo de las tecnologías de la información, de las comunicaciones, las telecomunicaciones y los recursos asociados, garantizando y estableciendo la neutralidad de estas redes. ¿Para qué? Para posibilitar el acceso a todos los habitantes de la República Argentina a los servicios de información y comunicación en condiciones sociales y geográficamente equitativas. En la finalidad de esta ley 26.078, Ley Argentina Digital, es, por un lado, garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones, por el otro, reconocer a las tecnologías de la información y de las comunicaciones como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva del país, promover el rol del Estado como planificador, incentivar la función social de las tecnologías y procurar que éstas sean accesibles a todas las personas que integran el pueblo argentino en condiciones de equidad. Sin duda, la ley más trascendente en esta cuestión, dentro de lo que es la normativa nacional, es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley 26.522. Esta ley fue promulgada en el año 2009. ¿Y por qué digo que sin duda es la más importante dentro de la normativa a nivel nacional? Porque garantiza el derecho humano universal a la información y a la libertad de expresión, tal cual lo reconoce el artículo 13 que recién mencionábamos del Pacto de San José de Costa Rica, o también llamado Convención Americana de Derechos Humanos. Los periodistas en el trabajo, digamos, de informar y comunicar se van a valer de la radio, la televisión, la prensa, o sea, los medios escritos, que son los medios de comunicación audiovisual, y también de las tecnologías de la información y de la comunicación. Todo esto, digamos, es lo que contribuye al desarrollo y desempeño de la labor profesional. Por eso es importante conocer la regulación de esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Haciendo un muy breve análisis, podemos decir que esta ley regula los servicios de comunicación audiovisual en todo el territorio de la República Argentina y desarrolla mecanismos tendientes a promover, desconcentrar y fomentar la competencia,
¿Con qué fin? Con el fin de abaratar, democratizar y universalizar el aprovechamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Es importante esta norma, ¿por qué? Porque la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo social y cultural de toda la población. Entonces, la explotación de los servicios de comunicación audiovisual debe ser efectuada por los prestadores provenientes de distintos sectores. La ley justamente habla o prevé la existencia de prestadores de gestión estatal, prestadores de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro. Es decir, intenta democratizar el acceso a las tecnologías, justamente a la posibilidad de difundir, investigar y expresar ideas, opiniones y noticias. Bueno, ahí hubo una gran pelea que seguramente mucha gente conoce respecto de la cuestión de la duración de las licencias. Hubo una modificación por un decreto de necesidad y urgencia. Y antes de esta modificación, las licencias se otorgaban por 10 años y luego se prorrogaba por única vez por igual periodo. Para poder acceder a esta prórroga era necesario que se celebrara una audiencia pública en el lugar donde se prestaba el servicio. Actualmente, la modificación del decreto de necesidad y urgencia modificó, como les acabo de comentar, el artículo y entonces permite más de una prórroga, ¿sí? Una primera prórroga por 5 años, automática, es decir, ya no se requiere esa asamblea para ver y monitorear el funcionamiento del medio de comunicación. Lo único que tiene que hacer el licenciatario es hacer un trámite ante el ENACOM y luego reconoce el derecho a prórrogas sucesivas que otorga también el ENACOM sin participación democrática o ciudadana, prórrogas sucesivas que durarán 10 años, ¿sí? También, bueno, se disponía que respecto de la prestación de televisión por cable, los prestadores de los servicios de TV por suscripción no pudieran ser titulares de señales, con excepción de una sola señal que era de generación propia, y se creaba la tarifa social para la TV paga. La ley de servicio de comunicación audiovisual se había creado para asegurar los fines de la ley una serie de autoridades. La autoridad de aplicación era lo que se llamaba AFSCA, es decir, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. El órgano asesor era una comisión bicameral de promoción y seguimiento de la radiodifusión, que esta comisión le proponía al Poder Ejecutivo Nacional personas que iban a integrar el AFCA, o sea, la Autoridad de Aplicación, y la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual. También la ley preveía espacios de participación como el Consejo Federal de Comunicación, que estaba integrado por representantes de las provincias, de Gran Buenos Aires, por prestadores de servicios de tipo comercial y por prestadores de servicios sin fines de lucro, por emisoras de universidades nacionales, emisoras de pueblos originarios, emisoras de los trabajadores, etcétera. La ley también establecía toda una cuestión respecto de la multiplicidad de licencias, lo cual fue modificado por este DNU. Así que actualmente en el orden nacional se puede tener una
licencia de servicios de comunicación audiovisual de tipo satelital y hasta 15 de radiodifusión, de televisión abierta o de radiodifusión sonora. Esto en el orden nacional. Y en el orden local, una de radiodifusión AM, una de radiodifusión FM y hasta dos en el caso que existen más de 8 licencias en el área primaria del servicio. ¿Sí? Se puede también en el orden local tener una licencia de radiodifusión televisiva abierta y cuando nos circunscribimos a la misma área primaria, solamente puede acumular el prestador 4 licencias. Esta ley también es importante porque regula los contenidos. ¿En qué sentido? Fomentando la producción nacional y fomentando la producción regional, estableciendo límites a la cantidad de producción propia, mínimos, a la cantidad de difusión de música nacional. También es una ley importante porque establece la protección a la infancia. Actualmente se establece que los contenidos de la programación deben ajustarse a determinados horarios. De 6 a 22 es la franja ATP. De 22 a 6 programas A para mayores. Y no se permite la participación de niños y niñas menores de 12 años en programas que se emitan entre las 22 y las 6 de la mañana. No se permite la participación en vivo. Si están pregrabados, por supuesto, no habría ningún problema en que el programa pregrabado se difunda. También es interesante esta ley en el sentido de que prevé contenidos de interés social, porque garantiza el acceso universal a contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos. En su momento garantizaba el acceso a contenidos de encuentros futbolísticos u otro género o especialidades. Ustedes recordarán Fútbol para Todos, o la difusión de Juegos Olímpicos de manera gratuita, o de torneos de automovilismo, etcétera. La gran lucha con esta ley estuvo con los aspectos vinculados con las cuestiones comerciales del régimen de servicio de comunicación audiovisual. Por eso fue muy difícil que la ley entrara en vigencia en su totalidad. Finalmente, recién en 2014, la Corte Suprema de Justicia se emitió sobre la constitucionalidad de la ley, pero claro, al asumir el gobierno en 2015, dicta este DNU y modifica justamente, desconociendo la constitucionalidad de esta ley, modifica precisamente todos estos aspectos comerciales, favoreciendo digamos, todos estos aspectos que no tienen que ver con el monopolio de los medios de comunicación y facilitando justamente la monopolización de estos medios. Es muy importante lo que acabamos de ver, porque está vinculado no solo con, esto es fundamental tenerlo claro, está vinculado con el derecho humano a la comunicación. El derecho humano a la comunicación es comprensivo de lo que ya sabemos que es la libertad de expresión, es decir, la libertad de opinar por los distintos medios de comunicación, ideas y pensamientos, pero también este derecho humano a la comunicación contempla el derecho denominado derecho a informar, es decir, a recibir, difundir, transmitir contenidos.
Esto es muy importante diferenciarlo, ¿sí? Por un lado libertad de expresión, por otro lado libertad de información, como componentes del derecho humano a la comunicación. Informar es justamente transmitir contenidos. No siempre cuando se informa se están expresando opiniones. Eso es muy importante que analicemos cuáles son los caracteres que debe poseer la información. Porque la información debe poseer ciertos valores, como la exactitud, la objetividad, es decir, brindar la noticia con independencia de la manera propia de pensar, la veracidad, que supone una actitud de investigación del periodista de asegurarse de la exactitud de la noticia que está transmitiendo, debe además ser completa, es decir, el periodista debe transmitirla teniendo en cuenta todas las circunstancias de tiempo, modo, lugar y causa con que ocurrió esa noticia que está transmitiendo, y debe ser verdadera, actual, de interés y comunicable. Si falta alguna de estas características, nos encontramos ante lo que se llama noticia inexacta, que ya hace un ratito lo mencioné. ¿Cuándo una noticia es inexacta? Cuando es falsa o es errónea. Y es muy importante tener en claro la diferencia porque las responsabilidades son distintas. Una noticia falsa es una noticia que es engañosa. Es una noticia, podríamos decir así, simulada, fabricada. Le da a un hecho apariencia de realidad, pero en realidad ese hecho no existe y es dada conscientemente. El que informa sabe que está transmitiendo algo falso. Por eso en derecho decimos que hay dolo, que es dolo la intención de provocar un daño en los intereses o en la persona de otro. La noticia falsa es muy grave, por eso genera responsabilidad civil y responsabilidad penal. La noticia errónea, en cambio, resulta de un concepto equivocado. Es dada por error. Es decir, el periodista no quiso cometer ese error, pero a pesar de que tomó todas las precauciones, transmitió una noticia con un dato que no se condice con la realidad. Como aquí no hay dolo, es decir, acá no hay intención de dañar, sino que hay negligencia, ¿no? Si el error es excusable, es decir, si el periodista puede decir, y yo tomé todos los medios, no sé, esta noticia la difundió Periodistas Sin Fronteras, por ejemplo, que es una institución, digamos, que tiene respaldo. Y lo prueba y demuestra que Periodistas Sin Fronteras difundió esa información, pero esa información, a pesar de que él investigó, estaba equivocado, entonces decimos que cometió un error excusable. ¿Por qué? Porque él tomó todas las precauciones, pero a pesar de todo, difundió una noticia errónea. Por lo tanto, entonces, es importante que nos queden claros algunos conceptos. La información inexacta es aquella que no concuerda con la verdad. ¿Pero por qué es inexacta? Porque puede ser falsa, es mucho más grave, o puede ser errónea. Y acá, cuando el error es excusable, no genera responsabilidad para el periodista. El error es excusable, es decir, un periodista puede excusarse, poner excusas diciendo que cometió un error, cuando prueba que él tomó todos los recaudos, pero no pudo evitar. ¿Por qué es importante entonces, como último concepto, diferenciar noticia falsa y errónea? Porque la noticia falsa es más grave, porque hay una actitud del medio o del periodista que quiere afectar la dignidad, el honor, la reputación de una persona. Hay un delito del derecho penal
que puede ser una calumnia, o puede ser una injuria, o puede ser difamación. La actitud del que informa acá, entonces, merece una sanción penal. En cambio, la actitud del que informa porque comete un error y no se lo propone porque es negligente o porque es poco atento, no constituye una, un delito del derecho penal, si bien sí un delito del derecho civil. Por lo tanto, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que responder pecuniariamente, pero no penalmente. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí, entonces, el derecho y la legislación de prensa de nuestro país, República Argentina. Esto es una muy breve introducción, un muy breve panorama. Es importante también, vinculado con el último tema que tocamos, noticia falsa y noticia errónea, un fallo muy conocido dentro del periodismo, que es el caso New York Times versus Sullivan. Es bastante viejo, es del año 64, y en ese fallo se sienta una doctrina respecto de la responsabilidad de los medios masivos de comunicación cuando difunden información inexacta, es decir, cuando hay lo que ellos llaman, los jueces de ese país llaman real malicia. Pero bueno, lo dejaremos a esto para la próxima.